Muy buenos días, ¿cómo están todas? Qué bueno que ya estamos aquí conectándonos a nuestro devocional entre amigas de Casa de Oración Chula Vista y Tijuana Loma Dorada y a todas las que se están conectando y a donde llegue este mensaje, que el Señor nos bendiga a todas. Pues vamos a ponernos en manos de Dios para poder comenzar. Padre, queremos agradecerte, Señor Todopoderoso, por darnos, Señor, tan gran bendición, mi Dios, de poder honrarte, teniendo tu palabra, Señor, para ser compartida. Señor, usa este vaso de barro, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, en todas y en cada una de nosotras que recibimos tu mensaje, tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy en esta mañana vamos a continuar con nuestra temática sobre la comunión con Dios. Esa es nuestra serie. El tema de hoy es la necesidad de Dios. ¿Saben que existe una necesidad humana de adorar? Y bueno, cuando nosotros hablamos de la palabra adorar, tiene que ver y se vincula con lo que significa el orar, el platicar con Dios. Es una necesidad. Está relacionado el tema de adorar con la súplica, con accionar en una relación con Dios, ser activos en tener una relación con Dios. Aunque todos tenemos esa necesidad, no todos están tan ciertamente percibidos de cuál es la realidad de esa necesidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados, porque tenemos esa necesidad de adorar, porque todos tenemos esa necesidad, porque fuimos creados para tener una relación con Dios. En la palabra dice en Salmos 43:7, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Perdón, ¿es Isaías? ¿O me pasó el libro? Pero la palabra de Dios menciona que todos fuimos hechos para gloria, fuimos creados para gloria de su nombre. Para eso Él nos formó y para eso Él nos hizo. Por eso el ser humano tenemos una necesidad constante, continua, de estar adorando a Dios. Cuando nosotros fuimos creadas y con un espíritu, y ese espíritu es el aliento de vida que nosotros recibimos mencionados en la palabra en Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es por eso que al ser nosotros conformados con un espíritu tenemos necesidad. Él nos dio vida y por eso nosotros necesitamos a Dios, o necesitamos esa relación con Dios, o tenemos la tendencia de adorar. Un ser viviente, un ser humano, está conformado por espíritu, alma y cuerpo, mencionado en la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Bueno, así como un trébol, una plantita que se llama trébol, tiene 3 hojas, pero es un trébol, es así como nosotros podemos ejemplificar cómo es que nuestro ser está conformado de 3 partes mencionadas aquí en este texto bíblico que vimos, que es la palabra de Dios, y nos muestra de qué manera nosotros estamos diseñados y por qué tenemos esa necesidad de tener una relación con Dios. Hay una necesidad de Dios, por eso. Para que tú y yo tengamos una relación genuina y permanente, esa es la manera de Dios, y esa provisión fue dada por el Señor Dios. Y esa provisión es la única manera. Hay un único mediador y se llama Jesucristo. Él es el que nos une al Padre, es el que nos restaura esa relación que fue rota por el pecado. Es Él, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la persona que vino
en carne y hueso y que dio su vida por cada uno de nosotros. Él es el mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la única manera en que nosotros podemos ser restaurados a una relación con Dios. Vamos a ver síntomas de necesidad de Dios. Bueno, número uno, reconocer la necesidad de tener relación con su Creador. Romanos 3:23 dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una necesidad humana, hay un vacío muy grande dentro del corazón, hay una tendencia constante a lo malo, hay un caos que nos rodea en todas partes y dentro de nosotros mismos hay una grande necesidad. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personajes que tuvieron esa necesidad y que hoy mismo nos podemos identificar con aquellos que pudieron reconocer su propia necesidad y teniendo la oportunidad de ser bendecidos y restaurados. Uno de esos ejemplos lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y nos habla de un personaje muy particular que quizá algunas de nosotras ya hemos escuchado, pero a lo mejor alguna de las que está mirándonos no ha escuchado sobre él, y es un personaje con el cual nos podemos identificar todas. Lucas 19, 1 y 2 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, está hablando de una persona, de un personaje que tenía una postura, un buen puesto, y que tenía una solvencia económica bastante cómoda. Habla de una riqueza material, aunque este personaje era un hombre adinerado y estaba enriquecido, su anhelo y su deseo de poseer y poseer, en un momento dado él se dio cuenta de que todo lo que poseía no le hacía dichoso, no le satisfacía de ninguna manera, y por otra parte, todo este afán por tenerlo llevó a cometer hechos ilícitos como el robar, como abusar de su puesto, pero algo con el cual nos podemos identificar es que él tuvo una necesidad de Dios. Él era aquel que puso su mirada en Jesús cuando él escuchó, cuando Jesús iba entrando a Jericó. Este hombre tuvo una necesidad. Él identificó la importancia de la oportunidad de tener una relación con Dios, no como aquel que conoce de lejos, como el que sabe de Jesús. Ah, sí, Jesús el que murió en la cruz. Ah, sí, con el que celebramos en Navidad. Ah, el que nació en Belén, en Pistá, en un pesebre. Ah, sí, como aquel que iba pasando. Sí, yo conozco la historia de Zaqueo. Quizá conocemos mucho de ese tipo de eventos, pero más allá de que él haya conocido acerca de ese Jesús que nació en Belén o aquel Jesús que había hecho algún milagro, empezó a notar en él su propia necesidad. Al igual que tú y yo debemos notar nuestra propia necesidad de tener una relación con Dios. Este personaje fue alguien que aprovechó ese tiempo cuando Jesús iba pasando. La palabra de Dios continúa mencionando en los siguientes versos lo siguiente. Dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él seguramente había escuchado no solamente de milagros, hechos prodigiosos que Jesús venía ya realizando, sino el poder para perdonar y el poder para salvar, el poder para limpiar la conciencia de una persona, el poder de restaurar. Es una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos una gran necesidad de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en un momento de nuestras vidas con todo ese vacío, rodeado quizá de gente, quizá teniendo una postura buena o quizá pasando situaciones difíciles, pero
saber que nada hay que nos pueda ayudar a limpiar adentro de nuestro corazón, a restaurar nuestra relación con Dios. Él era un hombre que conocía de la palabra de Dios y sin embargo necesitaba una relación con Dios. Eso es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a que nuestra vida fuese relacionada con Dios, el Padre Celestial. Había muchos impedimentos para él. Y la pregunta es, ¿cuántos impedimentos tú tienes para acercarte al Señor, para oír de su palabra? ¿Cuánto hay dentro de tu corazón que no permite? ¿Has considerado importante la presencia de Dios? Zaqueo sí tuvo como algo muy importante la presencia de Dios. ¿Cuánto nos esforzamos por tener esa cercanía con Dios? Hay quienes a lo mejor en un momento dado pues dicen, oh sí, es muy importante tener ese acercamiento con Dios, pero no tengo tiempo ahora, pero es que estoy muy ocupado, pero es que estoy haciendo algunas cosas en mi vida. Cuando ya entre en una etapa distinta, la realidad es que siempre vas a tener una necesidad de adorar y si no adoramos a Dios, estarás adorándote a ti mismo, quizá a tu casa, a tu familia, a tu estudio, a tu trabajo, a tus labores, a tus amistades. El hombre siempre está adorando algo. Adorar a Dios implica darle el primer lugar en nuestro tiempo y en nuestra vida. Y Zaqueo fue uno de ellos. Él dejó todo y los impedimentos que él tenía para poder conocer a Jesús en su vida. No solamente quería ver de lejos para conocerlo por llenar una curiosidad del ojo y quitarse esa curiosidad, sino tenía algo ya dentro de su corazón y había escuchado que Él era el Salvador y que Él quería restaurar su relación con el Señor y Él quería verlo personalmente. Y eso Dios lo mira. Otra de las cosas que Zaqueo puede demostrar a nosotros a través de la palabra es que Él expuso su corazón a Él. Fe y arrepentimiento vinieron a su corazón porque Él anhelaba tanto esa cercanía, anhelaba tanto tener ese tiempo con Él, que estuvo dispuesto a despojarse de malos hábitos que él tenía, de malos pensamientos que él tenía, de los malos deseos, de la avaricia, que lo tenían esclavo y que dañaba también a otras personas. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y reconocemos en humildad de nuestro corazón, nos arrepentimos, se va a dar la evidencia de ese arrepentimiento ante Dios, se va a restaurar esa relación por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que va a producir serán frutos de arrepentimiento, como el hecho de resarcir el daño a las personas afectadas. Eso habla de un corazón necesitado de Dios y que valora la fidelidad de la palabra de Dios. No solamente es conocer la palabra de Dios, sino que esa palabra se haga realidad y esa palabra se hace realidad cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como Él lo hizo. Quitar todos esos impedimentos y darnos el tiempo de estar cerca de Él para recibir de Él, de su verdad, de su voluntad. Eso habla de una verdadera relación que Él restaura, no que nosotros restauramos con Dios. Hay gente que dice, primero voy a arreglar mis asuntos, estoy demasiado cargado con tantas cosas malas que no podría acercarme a Dios. No, es Dios quien resuelve esa situación y Zaqueo lo había entendido en su corazón y él pudo dejar todo eso y acercarse. Lucas 19:7 y Lucas 19:8 dice, al ver esto, todas las personas que conocían a Zaqueo murmuraban. Murmurar ya sabemos que es hablar de la gente con una mala intención y ellos ya tenían algo en su corazón contra él. ¿Por qué? Porque él había hecho daño. Ellos murmuraban diciendo que había entrado Jesús, alguien que es de Dios, con un hombre pecador. Se fijan que cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, nuestros hechos, siempre vamos a fallar a Dios y vamos a fallar a las personas. La palabra de Dios dice que entonces Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no escuchó las murmuraciones, o quizá las haya escuchado. Lo que es cierto es que él sí estaba totalmente enterado de su condición y del mal que había hecho a muchas personas, y él estuvo dispuesto a resarcir ese daño, a ponerse a cuentas con Dios y a ponerse a cuentas con aquellas personas a las que había afectado. Eso habla de un corazón totalmente necesitado de Dios y que valora la fidelidad de la palabra de Dios, y que se hace realidad la palabra de Dios en el corazón de un simple ser humano tan pequeño como él, tan limitado como él y tan cargado de pecado, pero con un deseo muy grande de tener una relación con Dios, esa cercanía. Cuando nosotros nos acercamos, adoramos a Dios. Ese deseo y una verdadera adoración se da a través de nuestro Señor Jesucristo. Él valoró la presencia de Dios en su vida. Jesús le dijo, continuamos leyendo en Lucas 19, 9 y 10, lo siguiente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las cosas que vamos a experimentar siempre dentro de nuestro corazón cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida es el maravilloso reconocimiento de nuestro Señor hacia nosotros, la fe que puede brillar dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en una certidumbre de fe, de reconocimiento de su amor, de sus hechos valiosos. Él no vino a morir en una cruz para que nosotros lo festejemos. Él vino a morir en la cruz para que nosotros rindamos nuestro corazón a Él, le reconozcamos como nuestro Señor, único y suficiente Salvador. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A lo mejor tú sientes en tu corazón que estás perdida porque tú has tomado malas decisiones, no piensas en Dios, te has olvidado de Él, pero ahora que estás escuchando este mensaje es un momento de rendir el corazón, de dejar todas las cosas y darle el primer lugar a nuestro Señor. Y por último, vamos a ver en la vida de Zaqueo que una de las recompensas más valiosas que una persona puede experimentar, un corazón necesitado de Dios, que se acerca a Dios en plena certidumbre de fe, puede experimentar, es el gozo y paz, que es el regalo, que es la recompensa de Dios a los que piensan en Él. Lucas 19, 5 y 6 dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Paz y gozo son la recompensa de aquel que en certidumbre de fe abre su corazón al Señor. Hoy te invita el Señor a ti y a mí y a todas las que estamos escuchando a que nosotros continuemos en ese deseo. Si estamos pasando por esa situación de necesidad, de esa relación con Dios, qué bueno, porque el Señor mira el corazón. Él no mira las palabras, pero sí mira el corazón. Y Dios está ahí y quiere tener una relación contigo. Dios anhela esa relación con su creación. Desea restaurar la comunicación perdida por el pecado. Por eso Él proveyó ese remedio, y quienes tienen ese hastío de este mundo, la decepción de este mundo, la decepción de sí mismos, quienes anhelen una libertad de aquello que lo tiene cautivo, tienen esa necesidad, se van a percibir a través del precioso mensaje de vida que está en la palabra de Dios. Se van a percibir de la salvación, del perdón, por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu corazón y tu vida ante el Señor, así como lo hizo Zaqueo. A lo mejor tú ya tuviste todo esto, has experimentado paz, a lo mejor vida, perdón,
pero te has apagado, te has apartado. Ha dejado de ser Él el número uno, lo más importante. Ya oyes de Jesús como que, sí, yo ya recibí ese gozo y paz en el pasado, ahorita estoy ocupada. Arrepiéntete y vuelve al principio, que tu comunión con Dios sea restaurada, no lo olvides. Él está presto, Él anhela llenar el corazón de ese verdadero gozo y de esa verdadera paz todo el tiempo, que sea restaurado ese corazón. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no lo echo fuera. El Señor anhela esa comunión con nosotros y nosotros debemos de desear esa comunión con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte en esta mañana por darnos la bendición de poder escuchar tu precioso mensaje y de apercibirnos de ese anhelo y ese deseo de tener comunión con todos, Señor, de abrir nuestros ojos y de apercibirnos que como Zaqueo, todas en un momento dado pudiéramos estar viviendo apartadas, pero tú eres el que ha tomado toda carga de pecado y todo el mal que ha venido a la humanidad para darnos vida y vida abundante. Señor, hoy te pido que abras el corazón de aquellos que no creen, Señor, para que crean que este mensaje, tu Espíritu Santo, ministre a cada uno de nosotros y así como dice tu palabra, todos los llamados de tu nombre para gloria tuya nos has creado, nos formaste y nos hiciste y cumplamos ese propósito y nos gocemos todos los días de nuestra vida con esa comunión contigo. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a todas. Adiós.